Hola, bienvenidos estimados alumnos, damas y caballeros. Buenas noches, doctor Verona. ¿Nos ¿Cómo están? escuchamos? Buenas noches, doctor. Sí se Qué escucha. bueno. Ok, gracias. Vamos a empezar en este momento entonces lo que está pendiente para esta vez, que es la patología intestinal. Cada órgano, cada sistema, como verán, o ya lo han venido viendo, mejor dicho, tiene algunas particularidades, ¿no? Algunas enfermedades algún tipo de enfermedades son más evidentes o más severas en algún órgano o sistema que en otro. Y por razón, lógicamente, de la propia función que cumplen, tienen algunas particularidades. Y se manifiestan también de acuerdo al órgano y a la severidad de cada una de las lesiones. En el caso de la patología intestinal, que es parte de toda la patología del tubo digestivo, vamos a ver que una de las patologías en general de mayor demanda o mayor consulta está tal vez la de tubo digestivo y la de vías respiratorias. Entonces hay algunas, por ejemplo, que tienen su particularidad, como el caso de las alteraciones que puede haber a nivel del tránsito intestinal, que puede hacer que se deteriore la pared misma de algún segmento del tubo digestivo, que ya lo traiga así del nacimiento, o que se deteriore en el devenir del tiempo. Algunas otras de repente producen o se caracterizan por obstrucción del tránsito, otras porque les aparece algún tumor, que es lo que más llama la atención desde el punto de vista de la urgencia, o que tendría que tratarse a veces los casos, y que en el devenir, en el quehacer de nosotros, que seríamos los médicos generales, hay que sospecharlo y hacer la indicación más correcta y derivarlo lógicamente a un centro de mayor complejidad donde le puedan ayudar para resolver su problema. Dicho esto, le digo también, es tan amplia que fundamentalmente no vamos a tratar sobre la patología funcional, diríase, o la patología infecciosa per se, porque en esos casos nosotros como patólogos o en el laboratorio de anatomía patológica es poco lo que podemos hacer, ya que no forma parte de los protocolos de diagnóstico las muestras que se puedan tomar. Por ejemplo, una enterocolitis o una enteritis por viral, por ejemplo, no la vemos nosotros, ¿no? Se diagnostica clínicamente o mediante estudio de laboratorio. Una enterocolitis o una enteritis bacteriana igual, en fin. Vamos a tratar algunas de las patologías en donde nosotros tenemos un concurso, y a veces no solamente concurso, sino un diagnóstico tan indispensable y necesario, sin el cual el encargado de hacer la terapia, como pueden ser los oncólogos o los cirujanos, en caso de que sea conveniente o pertinente una intervención quirúrgica, tiene que sustentar su protocolo y su decisión en un respaldo anatomopatológico, como son en toda la patología tumoral, no solamente el tubo digestivo, sino de cualquier otra ubicación. Entonces, haciendo ese preámbulo, vamos a empezar con el primer o gran grupo de alguna patología que no es infrecuente, pero que la hemos separado, y así está en algunos textos, como algún tipo de patología obstrucción.
obstruccionales o que se produce alteración en el tránsito intestinal. Y son frecuentes, ¿ah? Por ejemplo, la presencia de hernias, adherencias que se producen entre interasas, intususcepción y un problema de giro o de vólvulo que también produce cuadros aparatosos que en la mayoría de los casos termina a veces en la sala de operación. Este es el caso, en la primera fotografía de la izquierda. Miren ustedes un orificio que es la hernia, ha salido un segmento del intestino por ahí, no ha podido regresar con facilidad. Esto le produce una atricción, un edema, por lo tanto aumento de volumen de la zona, y al aumentar y hacer imposible el retorno, se dificulta la circulación, ocasionando lógicamente que este segmento padezca isquemia y eventualmente necrosis y perforación intestinal, que a veces es un complejo muy severo, muy serio, que necesita una intervención quirúrgica inmediata. Otro detalle que se puede producir son algunas secuelas que pueden quedar de alguna patología previa anterior y que ha lesionado o ha provocado una reacción considerable, no solamente cicatrizar, sino también fibrosa, interasas. Puede ser relacionado esto con patología no necesariamente infecciosa, sino también inflamatoria, o como consecuencia de intervenciones quirúrgicas anteriores. Como se manipula la zona peritoneal, se lesiona, se agrede, y después puede haber una serie de bridas o adherencias que al imposibilitar el libre movimiento de las asas pueden condicionar también problemas en el tránsito intestinal. El vólvulo, que clásicamente, mejor dicho, frecuentemente o más frecuente se ve en el sigmoides, es una rotación que se hace sobre el eje del mesenterio y que no se desvolvula, provocando lógicamente nuevamente a nivel de la torsión del pedículo o del mesenterio, interrupción del drenaje sanguíneo, tanto de retorno como el de aproximación a nivel de las arterias, provocando también una dificultad en la circulación. Y como saben ustedes, cualquier problema que haya, trastorno circulatorio, va a condicionar zona de isquemia o de necrosis. Otro fenómeno que es la intususcepción, en donde un segmento intestinal se introduce dentro del propio intestino, relacionado muchas veces, por lo menos en la que nosotros hemos visto la mayor parte de las veces, es por un tumor pediculado que sigue el transcurso del peristaltismo, y al entrar y tratar de expulsarlo el organismo, jala, introduce, si se quiere, valga la redundancia, dentro de la luz intestinal un segmento distal del intestino, llegando en algún momento uno que va a producir una obstrucción de acuerdo al tamaño del tumor que haya, del pólipo o un tumor submucoso, en fin. Y después, como ya no puede avanzar más, también se produce una isquemia y necrosis del tejido. Acá verán ustedes, por ejemplo, esta zona donde está señalando el punto de la flecha, o esta un poco más del otro lado, que tiene una coloración. Este es un espécimen ya fijado, pero se ve un poco pardo más o menos. Sin embargo, este segmento de acá, como una especie de un manguito o de un mango, tiene una coloración más oscura. Antes de la fijación, era rojo negruzco. Y esta es la parte del tumor. Independiente de la naturaleza del tumor. Ya después veremos otro caso. El hecho es de que entra este tumor, jala
y se hace la intususcepción, que en estos casos provoca un cuadro clínico muy agudo, de un abdomen agudo quirúrgico, y la mayoría, por no decir pacientes, deben terminar en el centro quirúrgico, y una vez lógicamente que se hace la resección, el espécimen va a patología. Después veremos la naturaleza de la lesión que condicionó esto, pero este es el fenómeno de la intususcepción. El vólvulo, hemos dicho, miren aquí, este es segmento de sigmoides, se ha torcido sobre su eje, porque uno de ellos es que el sigma o el segmento intestinal en general o es muy grande o es muy dilatado, como en este caso. Pero también estos dos extremos, que no son muy grandes, quizá 1 o 2 centímetros máximo de cada extremo, tiene un color normal. Sin embargo, el resto del espécimen tiene un color rojo intenso. En algunas zonas puede ser negruzco, y depende lógicamente del estadio, del momento, o el tiempo que tenga el vólvulo. No es raro que en algún caso llegue hasta con signos necróticos más severos, y ustedes saben que es el contenido en este caso, del intestino grueso. Entonces, hay deficiencia de la circulación, se necrosa la mucosa, los gérmenes que por su naturaleza propia están ahí, proliferan, invaden la mucosa, pueden perforar o atravesar toda la pared y provocar un cataclismo, que es una perforación intestinal. Y ustedes ya saben cuál es el contenido del intestino grueso, provocando una peritonitis séptica muy seria. Bueno, son casos que tienen que resolverse inmediatamente, diagnosticados, y que a veces no hay otra opción sino la intervención quirúrgica. Algunas malformaciones congénitas. La atresia intestinal. Este es un fenómeno que, como cualquier otra malformación congénita de otro órgano o sistema, son más relacionados lógicamente los que se dedican a la neonatología o a la pediatría, a la cirugía pediátrica, lógicamente. Y acá, como está consignado, una atresia intestinal. Miren, es una de las causas importantes de obstrucción intestinal en el recién nacido, lógicamente, ya que está hablando de lesiones congénitas. El 95% de las obstrucciones intestinales en los recién nacidos es responsabilidad de la atresia intestinal. La parte clínica y los parámetros para hacer el diagnóstico y lo verán en su debido momento cuando hagan la clase de pediatría o neonatología. Se ha descrito también, como ocurre en muchas, no en todas, pero en muchas de las malformaciones congénitas, se dice que hay que buscar alguna otra, no solamente del propio tubo digestivo, sino de repente de otro tipo de defectos que pudiera tener. Se puede, lógicamente, en algunos casos, con asociación a defectos de rotación del intestino, con peritonitis meconial. Como verán ustedes, son casos de urgencia que tienen que resolverse inmediatamente en los recién nacidos. ¿Qué es la atresia? Aparte, ya que hemos visto que el 95% de los problemas obstructivos en los neonatos es la atresia intestinal, es la falta de continuidad de un tracto intestinal. Así como ocurría con el esófago, puede ocurrir aquí con el intestino. Y puede comprometer o puede afectar segmentos desde el duodeno hasta el recto. No en una sola lesión, sino en diferentes niveles, se supone. O puede estar comprometido cualquier segmento del intestino, a eso se refiere esta afirmación. La frecuencia, bueno, depende de la literatura que se consulte también. Sin embargo, un dato que es muy visible y que no hay mayor momento de discusión
es el ano imperforado, que es la forma más frecuente de atresia intestinal congénita. También ya verán ustedes que aquí se destacan estos fenómenos. Y esto no es nada difícil de encontrarlo. Después ya verá el momento de planificar la corrección quirúrgica, la profundidad o el segmento de intestino que le falta al neonato. Bueno, en el colon dice que es muy rara las atresias y muchas de las veces, en el caso especialmente, como es lógico proponer que el ano imperforado es una obstrucción completa pues, del tubo digestivo, ¿no? Arriba también en cualquier segmento de la atresia intestinal puede existir eso. O es una disminución considerable de la luz del intestino o propiamente interrupción del segmento intestinal. Una estenosis es un estrechamiento del intestino causado por un engrosamiento anormal de la mucosa. En este caso, lógicamente, se puede visualizar, se puede tener un tránsito limitado o disminuido, pero de todas maneras puede pasar algo. De todas maneras, solamente haciendo un adecuado diagnóstico, un buen examen y adecuado diagnóstico, lógicamente se planificará la corrección que tenga que hacerse. La principal causa de las atresias intestinales se dice que hay una interrupción o una alteración en la irrigación sanguínea en el momento del crecimiento del feto y causa lógicamente, si hay dificultad en la irrigación, necrosis de tejido, se necrosa y como es aséptico todavía se queda ahí. Y se interrumpe el crecimiento lógicamente de que hay necrosis de un segmento del intestino del bebé que está desarrollándose. Entonces la principal causa de las atresias intestinales está relacionada por un problema, por un fenómeno de irrigación mientras está el desarrollo o está el bebé en desarrollo. Otro fenómeno que no es raro y que a veces también es motivo de presentación de un cuadro agudo abdominal es el divertículo o la diverticulitis, ¿no? Que asienta sobre el divertículo de Meckel. Este divertículo, que no es el único que hay, sino que ya tiene un nombre propio, tiene su personería jurídica, el divertículo, por eso ya tiene su nombre, es un divertículo verdadero, es congénito y resulta de una alteración en el cierre del conducto ónfalo-mesentérico. La localización es usual en el borde antimesentérico del íleon, calculado entre unos 45 a 90 centímetros de la válvula iliocecal, en promedio unos 60 centímetros de la válvula iliocecal. Por una cuestión de embriogénesis es que ahí se localiza esta alteración en el cierre del conducto ónfalo-mesentérico y a esto se le llama el famoso divertículo de Meckel. A lo largo de la vida y a veces como hemos tenido más de una ocasión cuando hemos laborábamos en el hospital y hemos tenido ocasión de hacer alguna autopsia de repente, el sujeto ni siquiera se enteraba, no sabía que tenía divertículo de Meckel y nosotros lo hemos encontrado como un hallazgo. Es decir, no daba molestia. Sin embargo, acá dice, se reporta complicaciones a lo largo de la vida hasta en un 4%. Entonces, puede pasar inadvertido y va disminuyendo con la edad hasta casi cero, dice. Entre 40 y 60% de los casos se presentan en menores de 10 años. O sea que hay que estar atento a algún problema abdominal y que a veces tienen una connotación de abdomen agudo quirúrgico y por la localización, como verán ustedes, hay que pensar también dentro de los diagnósticos diferenciales de un problema cecal, una apendicular, y si es en damas, en mujercitas a esta edad, lógicamente de repente de un problema anexial también. En fin, eso ya entra al detalle de diferencial clínico
de estos problemas a este nivel. El tamaño promedio es de unos 5 centímetros, como verán ustedes, no es tan pequeño. Nosotros hemos tenido hasta unos de 12 o 13 centímetros tal vez. Es más frecuente, dicen, en el sexo masculino. Los síntomas se presentan, como hemos dicho, en un 4% de los pacientes que lo padecen. Y la edad en la que sea evidente es alrededor de los 2 años. O sea que también es una patología que puede debutar dentro de los primeros años de vida. La mucosa y la pared de todo el problema es de tipo intestinal porque está en el intestino delgado. Sin embargo, hay que hacer hincapié en, como hemos ocurrido a veces en casos extraordinarios, que puede haber hasta mucosa gástrica y signos de gastritis, de úlcera gástrica, pero de ubicación ectópica, como verán ustedes, porque compromete la mucosa gástrica, pero de manera ectópica porque está en el intestino. Tampoco es raro encontrar dentro de la pared del divertículo tejido ectópico pancreático. Acá tienen un ejemplo, este es el intestino, y aquí está este divertículo. Aquí se nota muy claro también, como verán ustedes, está en el borde antimesentérico, acá está el mesenterio, y este es el borde antimesentérico, y aquí está el divertículo. Que si se produce una lesión de tipo, o un cuadro de tipo de diverticulitis, es decir, que como es un saco ciego, puede lógicamente inflamarse y es difícil el drenaje, como lo ocurre en el apéndice también, y que provoca una inflamación aguda y consecuentemente puede llegar a hacer un cuadro de urgencia quirúrgica y resolverse de esa manera. Algunos parásitos, no son todos lógicamente los que vamos a ver acá, son los que más o menos nosotros lo vemos quizá con mayor frecuencia. Algunos con nombre propio como esta enfermedad y algunos de repente como representantes del grupo de este tipo de parásitos o sus similares. Ascariasis es la presencia de los ascaris, lógicamente, la estrongiloidiasis, que vamos a ver, no es tan inocua como a veces se pretende. Ameba, que cada vez hay menos, sin embargo, es posible también que haya algún cuadro de amebiasis y que complique de manera seria la salud del sujeto. Y los oxuros, que de acuerdo como verán cualquiera de estas patologías, son más usuales en las sociedades, en los grupos menos favorecidos. Acá tenemos a los jóvenes ascaris. Aquí hay dos. Cuando son demasiado numerosos, dicen que casi siempre se encuentran dobles, no porque son hembra y macho, pero a veces hay tal cantidad. Nosotros hemos visto un caso nomás, no hemos visto muchos, ni tampoco muchos, uno era como 8 o 10 ascaris más o menos, y que estaban provocando un problema pseudo-oclusivo intestinal que obligó al cirujano a entrar. No es este el caso, pero te lo ponemos como ejemplo para que vean ustedes que de repente hay varios, hacen un fenómeno de cuerpo extraño, lógicamente, y puede provocar problemas mecánicos, el ascaris. No produce tanta desnutrición como otros, como lo vamos a señalar. Sin embargo, no son tan inocentes del todo. Hemos tenido oportunidad también de ver apendicitis aguda, porque un bendito gusano de estos se metió y provocó una apendicitis aguda. Y también hemos tenido casos de necesidad mortal, desgraciadamente, cuando hemos visto el gusano metido en la ampolla de váter y provocando pancreatitis. Eventualmente, en algún caso también ahí en nuestro hospital, hemos visto un ascenso completo del ascaris a través de la ampolla de váter, el ODI, sube el colédoco y llega y se hace un absceso hepático
como lo vamos a ver seguramente en la clase que hagamos de hígado, ahí tenemos ilustrado el caso que les cuento. Una excepción, pero también descrita en la literatura y que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver. Esto no es usual, pero lo contamos como anécdota si se quiere. Esto para nadie es desconocido. Es una vesícula biliar que tenía sus 7 u 8 piedras, las limpiaba bonito y la curiosidad, ¿no? Aquí encontramos un Ascari que está un poquito desviado por ahí, agarró una ruta equivocada y se subió hasta el apéndice, hasta la vesícula. Pero lo usual, obviamente, y de lejos, es que esté en el intestino. No se olviden que puede ser responsable de una patología mucho más seria de la que uno está pensando. Aparte del síndrome de Loeffler y otros que pudiera tener ahí, nosotros hemos visto, como les repito, bien documentado, además, bien documentado, 2 casos de muerte por pancreatitis aguda, por obstrucción del conducto pancreático, y un caso también, el caso que le digo, de un absceso hepático por un gusano que subió y se hizo un ovillo en el hígado y condicionó la aparición de un absceso. Entonces no son tan inocentes como se esperaba, aparte del problema intestinal que hemos visto obstructivo que puede haber. La estrongiloidiasis. Este es un problema muy serio. Muy serio por las consecuencias que tiene. Una estrongiloidemia tiene altos índices de mortalidad y la estrongiloidemia es sencillamente la penetración, la infestación de la sangre en general, ¿no? Porque se habla de estrongiloidemia. Es decir, normalmente los estrongiloides viven en la luz intestinal, como verán acá. Mucosa alterada, obviamente, con muchas úlceras. El gastroenterólogo con alguna experiencia puede, cuando está en el duodeno y ve algunos cambios muy sugestivos de estrongiloidiasis, tanto en estómago como en el duodeno, le proponen el diagnóstico o buscar estrongiloides. La biopsia que se tome no es difícil, en esta biopsia no es difícil encontrar, estamos hablando de biopsia, lógicamente, no del caso del espécimen que hemos visto porque esa fue una complicación. En las biopsias, que es nuestro negocio, se puede ver, como verán ustedes, son estructuras grandes histológicamente hablando para poder hacer el diagnóstico. El que lo ha visto alguna vez ya es un poquito más suspicaz, va y busca lógicamente con la sospecha o con la indicación que hace el gastroenterólogo. A ver, y estos gusanitos, tanto las larvas como a veces los huevos, se encuentran dentro del epitelio o en la cripta, en las criptas. Aquí, por ejemplo, aquí está dentro de la luz, ¿no? Evidentemente. Pero aquí está como que se quiere penetrar hacia el epitelio. Y es cierto, normalmente están aquí, pero pueden perforar el epitelio, pueden perforar la pared, pueden transcurrir, aquí tienen uno, tienen otro, 3, 4 juntos, quizá aquí, pueden perforar y atravesar la pared del intestino o alcanzar la circulación, y lógicamente que es también parte del ciclo biológico del estrongiloides es entrar, hacer ese recorrido a través de la sangre, llegar al pulmón y tragarse otra vez los huevos o las larvas infectantes, en fin, y se hace la autoinfestación. Pero el problema es de que estos benditos jóvenes en algún momento pueden tener un problema tan serio que puede costarle la vida al sujeto. No son pocos los casos en nuestra experiencia que hemos tenido de concurrir o de efectuar una necropsia y encontrar que el responsable de todo el cuadro era la estrongiloidiasis. No es un cuadro menor. Antes se sospechaba y había mucha inclinación a pensar estrongiloidiasis solamente a gente que venía de zonas tropicales, pero hay estrongiloidiasis nativa, si se quiere, propia de aquí de Lima, sí la hay. La hemos visto nosotros en gente
de los olivos con consecuencias fatales de una jovencita. Bien, estos son los gusanos que están viendo y que en la histología o en las biopsias que nos mandan de duodeno, de estómago, los vemos no frecuentemente, no es para decirles que lo vemos, por ejemplo, una vez semanal, por lo menos, pero sí hay que estar advertidos y por la severidad que puede tener esta parasitosis. La parte clínica la ven en su momento. La amebiasis, que no la vemos últimamente o no la hemos visto, sin embargo, hemos visto amebiasis en niños y en adultos de necesidad mortal también. No propiamente en el intestino, pero eventualmente, como hay una úlcera, normalmente viven aquí en la luz intestinal, pero pueden perforar, hacer una úlcera, aquí estarán viendo una manera de absceso o de matraz, la famosa úlcera en matraz o en botón de camisa, como se conoce también. Pero si ha hecho este daño, puede hacer un daño a toda la pared y perforarse. O alcanzar la circulación linfática o sanguínea y viajar el parásito especialmente hacia el hígado y hacer un absceso amebiano, que es un cuadro muy aparatoso, muy serio también, que necesariamente necesita el concurso del cirujano también, de la parte clínica, soporte, porque hay que drenar ese absceso. Y así como llegó al hígado, puede llegar al riñón, puede llegar al pulmón, puede llegar al encéfalo y hacer un cuadro aparatoso que también en algunos casos que hemos tenido ocasión de ver, podríamos asegurar sí que la diseminación o un absceso amebiano fue la causa de muerte. Aquí lo tenemos dentro del tejido necrótico. Todas estas estructuras están más pintadas, más teñidas, como que más o menos circulares, un poquito más grande que los macrófagos. Tampoco es difícil identificarlos, aquel que son las amebas. Acá las tenemos a las jóvenes amebas. Últimamente en el hospital, hará unos 4 años, si sumamos los 2 años de la pandemia, tuvimos un caso muy similar que solamente, prácticamente lo único que contenían las biopsias no era mucosa colónica. No encontramos mucosa colónica, encontramos tejido necrótico, tejido de granulación. Y estos elementos, como verán ustedes, son más o menos esféricos, uno los puede identificar, puede tener 1, 2, 3, hasta 4 núcleos, más grandes muy evidentemente que un macrófago, pero hay que estar advertido para poder ubicarlos. Los oxiuros, aquí está en el borde anal, que es la forma más usual de donde se encuentran en los niños. Seguramente en parasitología ustedes han hecho alguna prueba, algún descarte de este tipo de lesión, así que no la vamos a discutir. En la parte quirúrgica, hallazgos en cuanto hay extracciones o apendicectomías. Por otra razón, encontramos oxiuros. Aquí hay 1, 2, 3, por ejemplo. Pueden haber más. No asumiendo como que son responsables de la apendicitis aguda. Pudiera ser, pero como verán ustedes, el tamaño del oxiuro con el tamaño de la luz apendicular es muy grande como para ser responsable del proceso inflamatorio. Pero lo vemos y hay que consignarlo lógicamente en el cuanto sea encontrado para que le den el tratamiento conveniente al sujeto. La enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es un título que abarca algunas, fundamentalmente dos procesos inflamatorios, que como tienen algunas características comunes están agrupadas acá. Por eso se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Y están catalogadas como conjunto de procesos inflamatorios, de ahí su nombre obviamente, cuya característica principal que son crónicos. Se les atribuye un origen inmunológico y que lógicamente puede ser potenciada o estimulada por la flora intestinal. Hay 2 enfermedades que en este gran grupo ya se pueden
tienen identidad propia también, tienen su personería jurídica, como decíamos en el caso anterior, que son la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Tienen alguna similitud, pero también tienen algunos factores, algunas condiciones, no solamente epidemiológicas, clínicas, sino también anatomopatológicas que son distintivas. Y son de las más representativas, tal vez, en donde, como decíamos, tienen algún lugar común. Por ejemplo, en la etiología, los dos se cuentan con factores genéticos más o menos establecidos, como ocurre en toda la patología, prácticamente ahora. En neoplasias, en enfermedades congénitas, metabólicas, etc. Siempre tiene que haber algún factor genético por ahí que interviene. Una respuesta inmunitaria en la mucosa de manera exagerada o anómala, diríase, porque todos tenemos el sistema inmunológico y que actúa a ese nivel, pero no todos tenemos la enfermedad. Se provoca un defecto en el epitelio intestinal, juega un papel interesante, importante el papel afrointestinal, y la otra es la acción de los linfocitos T que están relacionados con mucho tipo de patología, no solamente intestinal, sino de tipo inmunológico y cualquier otro nivel. La enfermedad de Crohn, ya hemos dicho, probablemente de origen inmunitario, y ahora antes inclusive esto se le conocía como ileitis regional, pero hay documentación ya bien sustentada. En este momento ya se acepta como que puede comprometer segmentos que van desde la boca hasta el ano. Ya deja de ser ileitis regional. Sin embargo, el compromiso mayor siempre sigue sosteniéndose que es a nivel ileal o en el colon. El otro detalle de que hay presencia en todo el mundo de esta patología, pero es más frecuente en países desarrollados occidentales. Sin embargo, nosotros tenemos Crohn, sí tenemos Crohn acá en el país. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver varios casos de Crohn, inclusive algún caso hasta con obstrucción y adherencias y que obligaron al cirujano a operar a una paciente. La edad, por eso está presente en cualquier edad, pero su pico está en la segunda y tercera década y más frecuente en mujeres. En cuanto a la enfermedad de Crohn, se considera que un 40% puede comprometer el intestino delgado. Solo el intestino delgado se entiende. En un 30% están comprometidos los dos intestinos. Y en un tercio también, un 30% aproximadamente, solo hay lesiones en el colon. Insistiendo en que puede haber desde la boca hasta el ano. Los rasgos histológicos que pueden ser distintivos o característicos para diferenciarlos, si es una colitis ulcerativa de un Crohn, en cuanto comprometa, por ejemplo, solo colon, lo vamos a ver. Hay algunas características que son muy marcadas y muy interesantes de ver. Pero si tenemos la oportunidad de ver la histología, hay que buscar algunos detalles que caractericen a una y alejen la posibilidad de la otra entidad. Por eso acá señala, dice, tiene 3 rasgos histológicos característicos. Lógicamente, cuando está bien establecida la entidad y no ha sido manipulada, no tiene mucha fibrosis o no ha recibido tratamiento, en fin. Uno de ellos es los abscesos crípticos, es decir, hay invasión de las criptas por polimorfos nucleares fundamentalmente, y esto lleva a la destrucción de las mismas, lógicamente, por eso se llama abscesos crípticos en las criptas de las glándulas. La enfermedad de Crohn es característicamente granulomatosa. Se distingue lógicamente de la tuberculosis, hablando ya de patología nuestra,
como vamos a ver inmediatamente después seguro. Y si compromete el intestino delgado, vamos a ver entonces que puede ser granulomas, pero no tienen necrosis caseosa. Miren, y en algunas zonas que no están macroscópicamente comprometidas puede haber hasta un 35% de los casos de Crohn que no hay evidencia macroscópica de lesión, pueden haber granulomas. El otro detalle, cuando está, hemos dicho, bien instalada, completamente desarrollada la enfermedad, hay fisuras y fístulas eventualmente interasas. Y eventualmente, si se puede fistulizar entre una asa y otra, puede haber una fístula hacia el exterior y provocar una perforación, como es de suponer. Otro detalle característico también es que casi siempre el compromiso en el caso de la enfermedad de Crohn es transmural, es decir, compromete todo el espesor de la pared. Y hay inflamación, como es un problema crónico, entonces es un círculo vicioso, inflamación, reparación, cicatrización, fibrosis, y nuevamente otra vez el absceso crítico, destrucción las mismas, provocando lógicamente distorsión en la anatomía, que no se olviden que siempre que hay cicatrización hay fibrosis, y es uno de los problemas que puede condicionar obstrucción intestinal y eventualmente perforación, necesitando obviamente el concurso del cirujano. Un detalle que es muy característico también para que vean que hay características muy distintivas entre una enfermedad de Crohn y la colitis que vas a ver inmediatamente, es que esta lesión no es continua. Es decir, puede haber un segmento comprometido, inmediatamente se continúa con otro segmento indemne, otro segmento comprometido y otro segmento indemne. Por eso se llama en parches. Sin embargo, en la colitis ulcerativa, como vamos a ver, hemos dicho, la lesión es continua y tiene sus peculiaridades que le vamos a señalar que la pueden individualizar. Acá tienen enfermedad de Crohn provocando estrechamiento en algunas asas intestinales. Este es intestino delgado, por ejemplo, lo conocemos por los pliegues. La enfermedad de Crohn decíamos que clásicamente puede haber fisuras. Aquí hay una fisura que está tratando de entrar. Hay un engrosamiento, como estamos viendo, puede haber lesiones ulceradas, los abscesos crípticos. Y verán ustedes, este es un granuloma, 2 granulomas, 3, 4, puede haber granulomas inclusive en todo el espesor de la pared, pero característicamente están aquí, son transmurales. Y el granuloma ya conocemos nosotros, que es un conglomerado, una concentración de células monocitarias o histiocitos que tienen la forma o tienen la apariencia, no la forma, no la apariencia de células epitelioides, que son estas células que están viendo ustedes acá, con algunas células gigantes inclusive que simulan o en todo caso obligan también a considerar el diagnóstico diferencial de tuberculosis desde el punto de vista histológico. Pero en estos granulomas no hay necrosis caseosa. Es un rasgo distintivo y muy objetivo que nos lleva a pensar. Además de la parte de historia, lógicamente, ¿no? Ya sabemos, insistimos tanto que la medicina no es de una sola persona, es de un equipo. Ahora algunas palabras sobre la colitis ulcerosa. Como verán ustedes, no vamos a entrar en detalles sobre la parte clínica que no la conocemos bien. Eso lo dejamos para los gastroenterólogos. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del colon, de ahí su nombre, colitis. También la causa aún desconocida y característicamente, miren, en el otro lado, la enfermedad de Crohn, si se acuerdan, decíamos que puede comprometer segmentos del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Aquí no, aquí es solamente del colon.
Otro detalle que es bien definido también es que usualmente va de abajo hacia arriba, es decir, empieza por los extremos distales y va ascendiendo y puede comprometer todo el colon, cosa que no ocurre con el Crohn. Algo parecido con el Crohn. Es una enfermedad relativamente frecuente en Norteamérica y Norte de Europa. En nuestro medio hay, sí la hay. No es tan frecuente como estas latitudes, es cierto, pero también hay colitis ulcerativa. Y también hay Crohn. La lesión, dice, se inicia en los extremos distales del recto y se extiende en forma retrógrada, es decir, como que va comprometiendo, va inundando en forma ascendente hasta comprometer todo el colon en una posibilidad. Ya pueden ustedes inferir a estas alturas cuál será la manifestación clásica o más característica en caso de que tuviera todo el colon, o un segmento importante el colon en general. Diarrea, malestar, problemas defecatorios, puede haber inclusive, como son crónicos, puede haber también adherencia, puede haber sangrado, porque hay lesiones. Colitis ulcerativa, porque se producen úlceras. Un detalle entonces es de que es una lesión que hemos dicho que va comprometiendo de la parte inferior hacia la parte superior sin saltos, es decir, no se encuentran saltos y la lesión es continua. Ahora ya lógicamente con los instrumentos es relativamente sencillo hacer el estudio o la valoración de estos fenómenos. Como son crónicos, en esta enfermedad hay dos focos: agresión, cicatrización, repitelización y un círculo vicioso que dura muchos años. Esto que puede llegar a una regeneración exagerada, hiperplasia, lógicamente, de la mucosa, elevación de que son una especie de pseudopólipos o pólipos, y a veces unos fenómenos en puentes que los vamos a ver, que es muy característica de la colitis ulcerativa. Estos fenómenos pseudopólipos sí se pueden ver en el Crohn, pero casi no los puentes. Y esta lesión continua sí es distintiva. Otro detalle es que en la colitis ulcerativa, como vemos acá, un caso extremo de compromiso de la pared degenera en un megacolon tóxico, que es un estadio muy agudo de la colitis ulcerativa, que si no se interviene a tiempo puede ser de necesidad mortal, como hemos visto más de un caso en el hospital Oaiza. No llega muy tarde o hay una necrosis muy extensa del colon y se imaginan ustedes todo lo que contiene el colon, ¿no? Entonces rápidamente puede contaminarse y hacer un megacolon tóxico, como le repito aquí, porque la pared del intestino, de todo el colon prácticamente se necrosa y puede tener más de una perforación provocando un cataclismo, lógicamente. La histología y la evolución. Miren, aquí se parece, hay abscesos crípticos, también lo hay en el otro caso, ¿se acuerdan? Compromiso de la mucosa y submucosa, también lo hay. Pero esto es menos, no es que no haya, menos compromiso, no va un poco más profundamente como si ve el Crohn, que decíamos que era transmural. Pero eso cuando ya está bien instalado el Crohn. Mientras se va provocando el cuadro, puede tener compromiso de la mucosa y su mucosa, entonces ahí se parece todavía. Sin embargo, aquí es distintivo. En la colitis ulcerativa, para no ser, diríase, muy categórico, como decir ausencia de granulomas. Así están descritos en algunos, pero podría, pero sencillamente, si no hay granuloma, no es Crohn. Entonces, si hay granuloma, es Crohn. Si no hay granuloma, deja de pensarse en Crohn y va más bien hacia la colitis ulcerativa.
¿Por qué? Porque tenemos dos detalles que son muy similares. Aquí hay úlceras extensas, grandes. En el otro había más bien fisuras. No hay úlceras en el Crohn. Fibrosis hay entre los dos, hemos dicho. Y puede virar a displasia y a un carcinoma. Se considera que la colitis ulcerativa estaría dentro de las lesiones precancerosas. No el Crohn, pero tampoco se excluye del todo. Sin embargo, el riesgo de que se produzca cambios displásicos y después virar hacia un carcinoma es más probable que ocurra en el Crohn, en la colitis ulcerativa, perdón. Como verán, tiene similitudes y tienen diferencias también bien marcadas. Este es un colon, por ejemplo, exageradamente comprometido, como verán, prácticamente todo el marco colónico. Igual acá. ¿Y por qué lo han sacado? Seguramente ya es muy resistente al tratamiento o está sangrando. No se olviden, aquí está la válvula ileocecal inclusive, no se olviden que como hay úlceras, estos pueden fácilmente sangrar. Estas zonas que están un poquito más, diríase, menos rojas, las que están más eritematosas son las zonas que están ulceradas. Y aquí vamos a ver una especie de pólipos o pseudopólipos, que son proyecciones, las vamos a ver en mejor detalle en las que vienen. Esta es la mucosa de un intestino, por ejemplo, que tiene colitis ulcerativa. No es una sola úlcera, no que hay diferentes segmentos ulcerados que van de, como hemos dicho, de abajo hacia arriba, ya está dicho. Miren esta úlcera, bien definidos sus límites, una profundidad que aquí, en esta zona no hay mucosa. Creo que está sentando ya sobre la submucosa o sobre la propia capa muscular quizá. Otra más pequeñita, algunas que tienen aquí. Esta es otra úlcera. Y si ustedes comienzan a contar, van a ver que son innumerables las úlceras aquí. Algunas recién iniciándose, otras un poquito más comprometidas. Y este es el aspecto de un pólipo y aquí hemos puesto un palito de fósforo, lo pintamos para que se pueda distinguir bien. Esta es una estructura en puente. Aquí hay una hiperplasia, acá hay otra hiperplasia, una especie de un pseudopólipo que está tratando de levantarse aquí. Y entre este foco y el de acá hay un puente de mucosa. Esta es mucosa, pero no está sentado sobre la pared. Esto es lo que se llama el pólipo, pseudopólipo y los elementos en puente. Miren acá una colitis ulceras, donde hay ausencia casi completa de los pliegues y algunos pólipos o pseudopólipos que tenga. Este es un segmento de intestino, de colon, pero está fijado, por eso que tiene otro aspecto, pero es muy notoria aquí la ausencia de pliegues también. Son casos de nuestras cosechas. Nuevamente, este es del caso inmediatamente que lo acabamos de examinar. Miren, esta estructura, síganme con la flecha, los que van a revisar. Este es un pólipo, un pseudopólipo, porque es en respuesta a que hay otra elevación, estos son los pseudopólipos, y los en puente que ya lo hemos visto. Como verán ustedes, miren, cantidad de úlceras que hay aquí. En una zona probablemente no tan comprometida todavía se pueda respetar aquí la capa de la pared. Esta es una úlcera completa que verán tiene una zona muy necrótica también, una especie de una hiperplasia del epitelio, diría este es un pseudopólipo, en respuesta a, por eso es pseudopólipo, en respuesta a la agresión es que lógicamente trata de defenderse el organismo y una de ellas hiperplasiándose y dando este aspecto. Y esto, como ustedes verán, aquí hay una cavidad, síganme con la flecha, este es un epitelio que está obviamente muy dilatado y distorsionado, esto es una glándula, y esta es la presencia de polimorfos nucleares en exceso, y está en la cripta, este es un absceso críptico.
Esta es una exageración, pero los hay, ¿eh? Los hay. Diferentes medidas, diferentes grados, como verán ustedes. Aquí en detalle hay varios. Y aquí en mayor aproximación, miren ustedes. Cada una de estas criptas, o del fondo de las glándulas, llenas, taponadas de polimorfo nuclear. Estos son los famosos abscesos crípticos. Y como verán, no hay granulomas en esta lesión. Bien, dejemos tranquilas a las colitis ulcerativa y al Crohn y vamos a una patología que también es de importancia para nosotros. Es la tuberculosis intestinal. Debo decirles que tuberculosis puede haber desde el esófago hasta el recto, hasta el ano. Hay unas ubicaciones o localizaciones de tuberculosis que son muy raras, por ejemplo, en el duodeno o en el mismo esófago, en el estómago. Sin embargo, ¿es posible? Sí. Sin embargo, la ubicación más frecuente de la tuberculosis en el intestino es la zona iliocecal. El ilion terminal se supone, y el ciego. Y aquí está en su esplendor, en su máxima expresión. Este es el intestino delgado. O sea, acá se continúa. Este espécimen tenía algo como 70, 80 centímetros de ilion distal. Todo el ciego, como verán ustedes, y el ascendente, que este es el borde de sección. Nos ubicamos, aquí viene el intestino delgado todavía, el ilion terminal. Esta es la válvula iliocecal. Acá está cortada, está mitad. Y vean esta proliferación, esta lesión, que compromete todo el ciego. Si tenemos que nosotros acá, que este es el espesor de la pared del intestino grueso y esta es la del intestino delgado, miren ustedes lo engrosado que está acá. 8 o 10 o más veces de repente el espesor de la pared. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque esto puede tener un aspecto tumoral o pseudotumoral que al cirujano inclusive lo asusta también. Esta pobre señora no llegaba a los 60 años, tenía un problema digestivo ya bien caracterizado y tenía 2 biopsias fuera del hospital Loaiza. Probablemente llegaron hasta acá, pero como verán ustedes, tiene una superficie un poco cremosa, por ahí verdosa. Entonces el gastroenterólogo llega y muerde aquí, y si solamente saca tejido necrótico, no tiene más que informar al patólogo que solo hay tejido necrótico. Y no es que esté mal tomada la muestra, lo que pasa es que hay un espesor considerable de necrosis, entonces no encontró granuloma y no pudo proponer nada. Y al hospital llega prácticamente con un problema suboclusivo ya. Y esto es lo que encontramos. Lógicamente, en las otras investigaciones que se estaban haciendo con la señora, se quería descartar que no fuera neoplasia, porque por eso insistía yo, en la característica que tienen del engrosamiento muy marcado de la pared, porque esta es una forma tanto ulcerada como tiene ahí, o hiperplásica, o pseudotumoral. Y vamos a ver las características que tiene la tuberculosis. Como verán ustedes, aquí hay un ensanchamiento, diríase, que no es ensanchamiento, sino más bien es el calibre normal del intestino. Lo hemos abierto y aquí estamos mostrándoles una úlcera, que tiene todas las características que señala la literatura. Es una úlcera, es transversal característicamente, es decir, en forma anular, con formaciones pseudopolipoides también, que provoca estrechamiento, aquí lo están viendo como un anillo de servilleta, y es característicamente así. Como le digo, compromete la luz, toda la circunferencia de la mucosa, de la pared del intestino. Esto es en el ilio, en el intestino delgado. Esta es una lesión característica.
Entonces aquí ya la parte teórica que estábamos señalando. La localización más frecuente de la tuberculosis digestiva. ¿Por qué se da este? Por unas razones fisiológicas probablemente, porque el contacto, ya que aquí se está llevando a cabo el tránsito del intestino delgado hacia el intestino grueso, ustedes saben, hay un remanente ahí, pero un remanso, entonces el contenido digestivo puede, no es que puede, tiene mayor contacto con la mucosa, y si ahí hay bacilos tuberculosos, lógicamente puede entrar fácilmente el bacilo por la mayor permanencia que haya. En contra de lo que ocurre con el esófago. En el esófago, como no hay prácticamente contacto permanente con el bolo alimenticio, ¿qué pasa? Pasa muy rápido y la cuestión es excepcional, la tuberculosis. Sin embargo, aquí, este sería uno de los mecanismos fisiopatogénicos para que haya mayor tuberculosis a ese nivel. Entonces, ¿qué hace? Permite mayor exposición del bacilo, lógicamente. Hay un incremento de la absorción de líquido y electrolitos por su función propia del intestino de ese nivel. Y hay una concentración importante de tejido linfoide de la placa de Peyer, ¿no? Esa es una de las razones por las que también estaría más incrementado a ese nivel los focos de tuberculosis. Pero justamente por el gran incremento de tejido linfoide, no se olviden, hay que hacer un diagnóstico diferencial con los linfomas también, que los vamos a ver un poco después. La forma de presentación, mejor dicho, cómo se ve la lesión tuberculosa en general. Ulcerativa que predomina en la zona iliar, ya le hemos mostrado una fotografía. Hiperplásica que predomina en la región cecal, también con la fotografía le estamos demostrando eso, y formas mixtas. De ese caso que les he contado ahí tenemos, mejor dicho, porque en nuestra colección debemos tener por lo menos unas 20 fotografías, pero por razones del espacio no las colocamos todas. Tenía por lo menos 8 o 10 úlceras en los últimos 60 o 70 centímetros de ilion distal. No sabemos si tenía más proximales, pero hay que creerle al cirujano que no vio más. Y hacia atrás tampoco. Entonces estaba comprometido todo el ilio y además estaba comprometida el ciego como el epito. Y le estamos presentando eso justamente para hacer hincapié siempre, que la forma más usual de la tuberculosis en intestino es la iliocecal. Pregunta de examen. Las úlceras son anulares, con el eje mayor transversal, ya lo hemos señalado, lo hemos visto en la fotografía. Y como es crónico, como cualquier proceso crónico, puede llevar a fibrosis, eventualmente puede llevar a una suboclusión intestinal, y ¿por qué no? Desde que son úlceras, pueden perforarse también. En la pared intestinal, ya ubicado en la histología, la localización está principalmente en la mucosa. ¿Se acuerdan dónde estaba el caso del Crohn? Transmurales, otro factor distintivo. Y lógicamente, histológicamente, para nosotros proponer diagnóstico de tuberculosis, encontrar granulomas. Ahora hay en edema, hiperplasia linfoide, en fin, lo que quiera, pero el granuloma. ¿Qué granuloma tuberculoide? Clásicamente, las células epitelioides, las células de Langhans, los linfocitos periféricos, y si además tenemos la suerte de encontrar que el granuloma es con necrosis caseosa, el diagnóstico fuertemente hacia tuberculosis. ¿Qué hacemos? Hacemos una coloración de BK y tenemos la suerte de encontrar o demostrar el BKI, el problema está resuelto. Pero vamos a proponer, eso lógicamente si estamos viendo nosotros la histología. Sin embargo, miren la patogenia, ¿no? El compromiso puede dar lugar a lesiones vasculares como el de arteritis, provocando lógicamente irrigación y la génesis de las ulceraciones que hemos visto.
Como esto es un círculo vicioso, esto puede cicatrizar, puede producir una estenosis, un engrosamiento de la pared, adherencias entre ellas, porque si hay inflamación en la serosa, también puede fibrosarse la capa serosa. Y una complicación que no es rara es la perforación y la hemorragia. Y aquí tiene la tuberculosis ileocolónica, donde puede estar convertido toda la pared del intestino. Sí, también es cierto eso. Pero como estamos señalando que principalmente la submucosa, le estamos poniendo una foto representativa de ella. Aquí está la mucosa y aquí está el granuloma. Aquí están los 2, 3, 4 granulomas. Los trastornos circulatorios, dirías, están condicionados por la disminución del riego sanguíneo. Bien, ya pasamos la página, dejamos a las lesiones inflamatorias, infecciosas, especialmente a nuestra tuberculosis. Y también el intestino puede sufrir por una deficiencia en el riego sanguíneo. Dependerá lógicamente del calibre del vaso y la importancia que tenga el nivel de la obstrucción y la duración de la misma. Por ejemplo, imagínense ustedes una trombosis de la arteria mesentérica superior. Todo el intestino delgado prácticamente se va a necrosar. Especialmente por problemas de arteriosclerosis, así como ocurre también en el caso de problemas cardíacos o cerebrales, también acá. No es tan frecuente como los otros casos, pero sí, sin embargo, puede tener una repercusión de necesidad mortal, porque imagínense necrosis de todo el intestino. ¿Qué hacer? Lo dejamos ahí, después ya lo comentarán cuando hagan la parte clínica ustedes. Entonces puede haber infarto, ya se recordamos un poquito de patología general, y es relacionado a la deficiente o disminución considerable del aporte sanguíneo. Y se produce una necrosis de tipo coagulativa. Entonces tenemos un infarto transmural. ¿Qué significa eso? Que compromete toda la pared del intestino. Infarto mural de la mucosa y submucosa. Y otra zona, un infarto mucoso. ¿De qué depende de esto? Del calibre del vaso comprometido y de la patogenia. Por ejemplo, una hipotensión sostenida por una hemorragia, por un problema cardiovascular, por lo que fuera, probablemente vamos a encontrar varios infartos mucosos. Pero si tenemos una obstrucción, como viene inmediatamente la fotografía, de un vólvulo, por ejemplo, o de una obstrucción de una arteria importante, vamos a tener esto. Miren esta salchicha hasta aquí, que tiene esta zona un poco roja, no iría rosada entre ese color y aquí otro segmento, y a partir de este momento, un color rojo negruzco. Significa que este segmento intestinal ya se necrosó. Y por eso lo sacan, porque ya es imposible. Aunque se pudiera restituir el aporte sanguíneo, desde que ya se necrosó ya no se puede. Inclusive la parte del mesenterio, verán ustedes. Este es un infarto intestinal, que si no es corregido a tiempo, y depende del segmento comprometido, insistimos, no es lo mismo que se necrose intestino delgado a que se necrose intestino grueso, ¿no? Por el contenido que tiene. Este es un caso extremo, por ejemplo, esto tuvo un problema de necrosis completa de todo el colon. Por eso parece mentira, miren ustedes las vueltas que hay aquí. Imagínense este numerito, tiene aproximadamente, bueno, nosotros lo tenemos ya por estandarizado en nuestros 2 centímetros. Aquí tienen desde la válvula ileocecal, creo que está por acá, hasta el recto prácticamente, todo estaba necrótico.
Y tiene aquí está fijado también, pero tiene este aspecto negruzco. Es y muy parecido a lo que ocurre con el megacolon tóxico. La diferencia es que el megacolon tóxico, cuando uno lo ve, prácticamente no hay mucosa ya porque se ha necrosado. Aquí no, aquí está íntegra toda la pared, pero se ha necrosado también. Sin embargo, no hay ulceraciones como en el otro caso que le decía. Pero este pobre señora no tuvo buena suerte. Falleció. Otro segmento intestinal, verán ustedes. Este es el caso de intestino delgado. Un esqueleto. Esto es, por ejemplo, lo que estaba señalando, ¿se acuerdan que veíamos entre las hernias? Este es frecuente en hernias. Un segmento intestinal se mete por la hernia umbilical o la hernia inguinal. Como no puede regresar, se hace una tricción aquí y toda esta asa se ha necrosado y tiene que sacarla lógicamente. Isquemia intestinal transmural. ¿Por qué? Porque se ha comprometido todo el pedículo aquí. Esta es una necrosis isquémica del intestino delgado, como verán ustedes, está pegado prácticamente aquí, eran vasos pequeñitos, porque lo que estaba comprometido en la gran mayoría era la zona, esta es la zona del borde mesentérico, y toda la zona pegada al mesenterio prácticamente toda estaba necrótica, y necrosis así como verán ustedes, con un color rojizo o rojo negruzco. Esto era de microvasculatura. Otro caso espectacular, por ejemplo, pero para ilustrarlo más que todo. Este es una fotografía de un intestino recientemente llegado, diría. O sea, no está fijado todavía. Aquí reconocemos bien el intestino delgado, los pliegues muy bien conservados, en tamaño, en forma, en disposición. Y aquí un cambio brusco. Un ejemplo más que 1000 palabras. ¿Qué color tiene esto? Negro. Y esta es la zona rosada, si se quiere, o pardo clara, de una mucosa o pared, en este caso, completa. De aquí para acá, negro. Esto, lógicamente, ya se necrosó. Si no, no lo hubieran sacado. Para que vean ustedes los cambios que son tan ostensibles en esta patología. Y esto es lo que le decía, ¿no? El infarto transmural está asociado a la obstrucción de grandes vasos, los mesentéricos especialmente, y de tipo mecánico. Entonces es más frecuente en pacientes de la tercera edad, ¿no? Mientras que las lesiones que son de la mucosa se relacionan mayormente con hipoperfusión aguda o crónica, como les mostraba el caso ese del intestino, que estaba comprometido prácticamente solamente en la zona adherida o que estaba uh, en el borde mesentérico. Un caso espectacular que hemos visto, no solamente uno, por eso le digo, cuando hay una obstrucción tan severa o tan alta en la arteria mesentérica, la superior más frecuentemente, se necrosa prácticamente el 90 o 95% del intestino delgado y hasta un segmento. ¿Qué hacer con él? Le van a sacar todo el intestino. Tanto que a veces los cirujanos, me acuerdo mucho la mamá de un colega, 88, 89 años, que nos tuvimos que quedar ahí para colaborar con el colega porque lo operaban de emergencia y nos quedamos para ver si es que era posible si es que era necesario que tuvieran una biopsia por congelación porque lo operaron creo como a las 7:30, 8 de la noche. Entró el cirujano y no sacó nada. No me dice, doctor Verona, no hay nada que hacer aquí, no hemos hecho nada porque hay una necrosis completa de todo el intestino. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Para qué lo voy a sacarle? Salió y le dijo al colega, al otro colega, al que estaba esperando, que era el hijo de la paciente. Pero le contó lo que había que hacer y no ha sacado nada, no, nada. ¿Y qué hago? Tú ve, pues, hijo, tú ve, pues, cholo, ¿no? Le dijo. Desconéctala o espera, pues, ahí.
Ahí viene el problema, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? La pobre señora falleció como a las 2 de la mañana, el mismo rato, porque era imposible recuperar ese intestino. Entonces, la necrosis intestinal, especialmente cuando es masiva, tiene una alta letalidad también. El vólvulo, rotación completa, ya lo hemos visto en las fotografías anteriores, de todas maneras lo volvemos a hacer hincapié acá, porque esto sí es mucho más frecuente que la trombosis de la arteria mesentérica, es el vólvulo. Más frecuente que el sigma, siguen en frecuencia, el vólvulo estamos hablando, le siguen en frecuencia el ciego, el intestino delgado, el estómago, muy raro en el colon transverso, porque tiene la zona de anclaje, son muy difíciles de que den la facilidad para que se volvule ahí. La oclusión completa de los vasos provoca necrosis, ya lo hemos dicho, entre 1 y 4 días las bacterias intestinales producen una gangrena, condicionando en casos extremos una perforación, una peritonitis, y el resto es de imaginarse. La fotografía que ya le he mostrado. Esto es relativamente frecuente, le digo, yo no creo que en nuestro hospital llegue por lo menos un par mensual, ¿eh? Así por compromiso severo ya, por vólvulo con necrosis. Porque si no se ha necrosado y hay la posibilidad de desvolvularlo, lo desvolvulan y no le sacan el intestino. Bueno, eso lo dejamos como comentario, nada más les hago, pero eso lo dejamos para la parte quirúrgica, que lo verán en su debido momento. La enfermedad diverticular o la diverticulosis, más frecuente en el sigmoides, más frecuente también en adultos mayores. La mayoría de los casos son múltiples, muy raros son los que sean únicos, pero pudiera haber. Y la complicación es una diverticulitis. Presenta una mucosa aplanada, atrófica, la submucosa tenue, capa muscular muy disminuida, ausente, en fin, eso lo vemos en la parte histológica. Pero estos son los divertículos. Miren ustedes, si ustedes me ayudan a contar aquí, ojalá lleguemos a contar cuántos hay. Todos estos, como verán ustedes, son unas oquedades, unos fonditos de saco, unas proyecciones, si se quiere aquí. Por decir, son múltiples. A veces hay un divertículo congénito que es a nivel cecal, no es lo más frecuente es esto, que puede estar solo o acompañando a otra patología. Es decir, muchas veces hay la resección. En este caso, por ejemplo, fue así. Por eso que aquí la mucosa, aquí está fresco todavía, solamente está lavado. Está indemne prácticamente la mucosa y la pared, excepto la presencia de los divertículos, que para eso le hemos hecho que pose este espécimen, ¿no? Porque el paciente fue operado por un tumor que estaba distante, pero en la resección quirúrgica le hicieron y sacaron esto. Pero puede ser que haga una complicación el paciente y opera por una diverticulitis. Entonces aquí hay un divertículo de sigmoides. Como verán, puede ser 1, 2 o 3 o varios. Aquí le hemos sacado para que pose también para nuestra fotografía. Pero aquí no hay diverticulitis, es una diverticulosis. Pero para que tengan la idea del divertículo. Y esta sí es una diverticulitis. Aquí está la boca del divertículo, miren ustedes cómo entra. Una pared muy congestiva, y aquí verán ustedes que tiene hasta zona necrótica, purulenta tal vez, y es que se provoca. Hay un engrosamiento considerable en la pared, claro, porque esto es un divertículo que está inflamándose, recuperando, inflamándose y todo, y ha provocado una reacción inflamatoria muy considerable. Esta es una diverticulitis, pero puede haber otro foco, otro lugar donde haya solamente el divertículo no inflamado. Pero en este caso, tanto es así que lógicamente ameritaba esto y el paciente probablemente tenía clínica muy,
muy comprometida y tuvieron que llegar a operarlo. Ahí está en el título, las neoplasias. Como es de suponer también y ocurre con cualquier otra estructura, ¿qué interesa más? Los tumores malignos. Porque los benignos no aparecen, no amenazan la vida del sujeto, ¿verdad? En general. Pero puede tener los dos, lógicamente la importancia clínica y de presentación son los de malignidad comprobada. Como es de suponer también, los epiteliales son los más frecuentes. ¿Por qué? Porque el epitelio se regenera con más facilidad. Entonces, por lo tanto, los tumores benignos y malignos son epiteliales los más frecuentes. Adenomas, 25% son benignos. La localización más frecuente, hablando de intestino delgado, ojo, ahí está el título. La localización más frecuente es la zona ampular. ¿Pueden haber tumores benignos? También. ¿Dónde nacen? En el mesénquima, tal vez los más importantes clínicamente son los GIS, ¿no? El tumor gastrointestinal, los leiomiomas, tumor estromal gastrointestinal, los leiomiomas y eventualmente el lipoma. Los hemos visto de todos. Los malignos, todos o la gran mayoría son adenocarcinomas. Ya lo señalábamos en el caso del estómago. Más del 90% son adenocarcinomas. La mayor parte sienten el duodeno. Y cuando comprometen los ojete de la ampolla de Vatel, se manifiesta como problema obstructivo de la vía biliar. Y fácilmente de entender que la ictericia es una de las manifestaciones capitales. En el colon, los pólipos colónicos pueden clasificarse en no neoplásicos y neoplásicos. ¿La característica cuál es? Que los no neoplásicos no tienen o no hay que esperar, no tienen el riesgo de que estos se transformen en malignos. Y entre ellos están los pólipos hiperplásicos, inflamatorios, amartomatosos. Mientras que los neoplásicos, así llamados también, tienen una capacidad para malignizarse. Ojo, no decimos neoplásicos malignos, ¿ah? Porque si hablamos de pólipos, todavía no son neoplasias malignas. Entonces tenemos los adenomas. Adenomas, el segundo apellido, tubulares. Adenomas tubulovellosos o adenomas vellosos. Así clasificados con diferente histología y diferente importancia clínica, como lo vamos a señalar. Un pólipo puede ser una estructura elevada, como estarán viendo acá, que tiene un estroma y que tiene un core y que está tapizado por epitelio o con mucosa, pero tiene una base de implantación amplia. Sésil se llaman estos pólipos, sésiles. Mientras que hay otros que son pediculados. Este es uno de los que condiciona con mayor frecuencia, como mostrábamos el caso ese de la intususcepción. Aquí tienen el pólipo este. Si este se empuja el peristaltismo, va a jalar la pared del intestino y va a hacer una intususcepción. Pero vamos a lo de los pólipos primero. Verán un tallo, tiene sus características endoscópicas y pueden haber 1, 2 o 3. No son raros que haya muchos, pero hay una entidad que es una poliposis familiar, por ejemplo, que tenga, perdón, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó con esto? Aló, ¿por qué se metió esto acá? No. Doctor, ¿se dejó de ver su pantalla? Ahora sí. Ahí está. Otro tipo de pólipos no neoplásicos, existen los famosos pólipos de Peutz-Jeghers,
que son lesiones amartomatosas del tubo digestivo, asociados con otra patología u otro cortejo sintomático que por fortuna no son tan usuales, no son tan frecuentes, diríase. Va a síndrome de Peutz-Jeghers, pero hay una pigmentación melánica en la piel y las mucosas. Tienen un poco potencial de transformación maligna, sin embargo pueden asociarse, dice, con carcinomas de páncreas, mamas, pulmones. A ver, un momentito, vamos a ir hacia atrás porque estos pólipos juveniles o hiperplásicos, como verán ustedes, dilatación glandular considerable, pero no estamos ahí, vamos al otro lado. Este es un señor Peutz-Jeghers que les decía. Característicamente, las mucosas en los labios o en la piel tienen estas manchas de café con leche. Y lo más importante para nosotros, tanto desde el punto de vista clínico como sería, y la correspondiente información del patólogo está en la clasificación y en la ubicación del tipo de pólipos que hay. En el intestino grueso, que además hacemos hincapié porque lo mencionamos más y hacemos más extensa la exposición también, porque aquí es mucho más frecuente que en el intestino delgado. Pólipos neoplásicos o adenomas. Decíamos adenomas tubulares, vellosos, tubulovellosos, con diferente importancia clínica, verán. Los neoplásicos comprenden los adenomas que de acuerdo a su tipo varían en su capacidad para progresar hacia una displasia, hacia una displasia leve, moderada, severa, un carcinoma in situ y eventualmente hacia un carcinoma invasivo. ¿Todos tienen la misma potencialidad? No. De ahí la importancia de hacer la subclasificación. Un 75%, por fortuna, son tubulares, así se llaman por la histología que vamos a ver. Con menor capacidad displásica. Ok, menos mal, ¿ve? 75% son de los pólipos neoplásicos son tubulares y es poca la posibilidad de transformación maligna. O entre un 5 y un 10% se llaman tubulovellosos, con capacidad intermedia de transformación maligna. Y menos mal, un 1% de todos los pólipos o adenomas son vellosos, que tienen una capacidad mucho mayor para transformación maligna. Ojo, de los tres, el velloso es el de mayor riesgo entonces. Su capacidad de transformación maligna está relacionada con la forma, tamaño, grado de atipia, displasia, etcétera, como hemos visto. Y es de suponer, ¿no? Displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ y eventualmente hacia una neoplasia maligna. Este es un esquema, diagrama mostrando distintas características de los pólipos del colon. Este es un tubular. ¿Y por qué? Porque forma tubos, glándulas más o menos bien definidas. Como verán, ustedes tienen un pedículo, un core central, el túbulo velloso. ¿Y velloso por qué? Porque tiene este aspecto de vellos, pues, de pelitos. Y cuando uno los palpa, parece mentira, es como si uno estuviera tocando un terciopelo. Es muy, muy simpático, entre comillas, diríase, hacer el examen y palpar el pólipo velloso. Sin embargo, el túbulo velloso es un mixto entre los dos. Por algo está en rojo acá también. La potencialidad maligna o de transformación maligna es mucho mayor. Acá tiene las características del benigno. Importante siempre examinar el pedículo, porque si hay compromiso o de la capa muscular de la mucosa y se mete al corium, o más todavía puede llegar hasta la submucosa, ya sabemos nosotros que invasión es potencialidad o propiedad prácticamente solo de las neoplasias malignas. Aprendámoslo así. Las lesiones benignas no infiltran,
salvo rarísimas excepciones. Mejor las ponemos así. En general, y si es para el caso de colon, así es. Entonces, aquí tenemos un pólipo de intestino, miren ustedes, este es inocente. Pueden haber varios, sí es cierto, este es un pólipo, miren. Bien definido. Esto sería en la microscopía, ¿no? Un core, tejido conjuntivo, que puede ser una proyección de la mucosa, con algunas fibras tal vez de la muscular de la mucosa, y esta es la proliferación epitelial, que como verán ustedes tiene una mayor tinción. ¿Y es por qué? Porque hay mayor cantidad de células por el área cuadrada y los núcleos también son más teñidos, por lo tanto se tiñen con mayor avidez. Hay que examinar bien el pedículo para ver si no hay invasión que haya atravesado la muscular de la mucosa o haya invasión de los vasos sanguíneos para calificar de benigno o maligno. Pero la histología lógica hay que evaluarla. Aquí tienen una proliferación, esa distorsión, proliferación glandular, algunas más grandes, otras más pequeñas, algunas de repente hasta con aspecto quístico. Y eso es lo que nos interesa. Miren, esta glándula con este epitelio superficial o esta glándula que estamos viendo acá, tienen más o menos ordenados los núcleos hacia la base, están casi del mismo tamaño, comparando con esta zona de acá, o esta también que está normal, no normal, pero por lo menos comprometida, comparándola con estas de las vecinas. Glándulas mucho más grandes, con epitelio mucho más grande, también más alto, con mayor tinción y los núcleos arriba, abajo. Si uno vemos aquí, no una, sino múltiples figuras mitóticas, que ya son mitosis anormales. Las células muy grandes, miren estas células, muy apretadas, con tamaño del núcleo y de la propia célula, que es fácil colegir que aquí hay una displasia. Ya veremos si la displasia es muy severa, o si ya está rompiendo en algún foco de repente la membrana basal de la glándula para calificarlo de maligno o no. Acá tienen una proliferación o una mucosa, diría ser, más o menos respetada, comparando con esta zona que es muy alterada el epitelio, como verán ustedes, con glándulas muy grandes, dilatadas, comparando con las otras. Este es el pólipo velloso. Mientras que el otro es generalmente único, como verán los pedículos, aquí vemos, como verán, una infinidad. Y esto es lo que le decía que parece un terciopelo. Y si ustedes lo ven aquí, una base muy amplia de implantación, pero por fortuna aquí, por ejemplo, solamente está comprometiendo la mucosa todavía. Imagínense ustedes que aquí hay que hacer un buen examen, porque si el tumor tiene 3, 4, 5 centímetros y decimos que tiene una potencialidad de malignización, hay que hacer cortes, muchos cortes para poder estar seguro de que no hay algún cambio maligno en algún foco. Y se llama velloso por este aspecto, porque parecen de vellos, por eso se llama de velloso. Y después ya veremos la atipia del epitelio, lógicamente. Carcinoma de colon. Casi todas las lesiones neoplásicas malignas son adenocarcinomas. Ya lo hemos señalado por qué. Tanto en el estómago como en el intestino delgado y el intestino grueso también es. ¿Por qué? Porque adeno es glándula y carcinoma es epitelio. Epitelio glandular o que forma glándula. Pueden nacer de pólipos, de ahí la importancia de valorar, explorar o extirpar los pólipos sospechosos o no sospechosos que tenga. En eso se basa mucho el screening que se puede hacer en colonoscopías, y la lesión sospechosa que haya, mejor sacarla. Mejor sacar pólipos antes que esperar a que esto se malignice. La edad de aparición está entre los 60 y 80 años, dicen, menos del 20% presentan antes de los 50 años.
No hay diferencia entre los sexos, los factores de riesgo dietéticos, obesidad, inactividad física, y factores genéticos y otros demás. Puede estar en el contexto de una lesión de no uno y no de múltiples pólipos, como es aquí muy pequeños de repente, otros un poquito más sésiles y otros mucho más grandes, que en este caso se ven claramente aquí. Estos son adenocarcinoma ya, pero hay otros focos que cuando son múltiples así también hay que darse un buen trabajo, examinar más de uno o las zonas que están más sospechosas para ver si es un solo tumor o hay varios pólipos con cambios neoplásicos. O diría de otra manera, es un adenocarcinoma multifocal. Y acá tienen un caso que hemos visto, una especie polipoide que es muy característica de los adenocarcinoma de colon. Y si se dan cuenta que hay uno y que hay otro, estos son divertículos. Es el caso que les presenté donde veíamos los divertículos, pero lo operaron por adenocarcinoma y no que además tenía. Verán ustedes aquí una masa polipoide fungosa, es como una coliflor o un brócoli para los que estamos más o menos relacionados con la cocina. Pueden estrechar toda la luz, pueden contraer la luz del intestino y lógicamente, y si ocupan espacio, bueno, pues dificulta el tránsito intestinal lógicamente. Otro tienen aquí, miren ustedes, zonas más melonadas. Este está fresco todavía, con una moco que lo está rodeando de ahí, porque hay un pólipo separado. Otro de colon, miren aquí, por ejemplo, esta es una zona prácticamente anular ya. Una masa que aquí se ha cortado, perdón, vamos a cambiarlo, pero ha dejado prácticamente esta luz nada más por donde pasaba el. Cuanto más grande es el tumor, lo más probable es que sea del lado derecho, ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ahí crecen, hay espacio a donde crezca, por lo tanto, puede alcanzar gran tamaño. Otra masa tumoral, también de ahí de nosotros, con lesiones ulceradas. Otra zona de una necrosis, un tumor muy grande, pero de intestino delgado, se puede ver claramente por las pliegues que haya. Este es un tumor enorme, miren ustedes, una masa grande, más que proliferante, es más bien anular, ulcerada. Y en la histología no se deja, no hay ninguna resistencia para hacer el diagnóstico de tumor o adenocarcinoma por el estudio citológico o histológico en estos casos. Marcadamente atípico todo el epitelio, no hay membrana limitante, no hay membrana basal, lógicamente, y esto está metido hasta la zona de repente de la capa muscular o haber salido, porque no es raro, estos tumores pueden crecer hasta comprometer la serosa o dar metástasis. Y cuando no es bien diferenciado, bueno, la tipia es mucho más ostensible, como verán ustedes. Y en general, cuanto menos diferenciado es un tumor, más agresivo es. Algunos factores que condicionan la frecuencia o factores de riesgo para padecer el carcinoma de colon son en algunos casos un poco similares a lo que había del caso del estómago, ¿se acuerdan? Ingesta exagerada en calorías, dieta baja en fibra, dieta muy rica en carbohidratos relacionada por la de arriba, consumo de carnes rojas, disminución de la ingesta de micronutrientes. La anatomía patológica, ya lo he dicho, distribución igual en casi todo el intestino grueso, la mayoría son únicos, pero ya lo hemos dicho, puede haber múltiples. Los de colon derecho crecen en forma exofítica, lo hemos señalado, y no es usual la obstrucción intestinal. En el lado izquierdo, más bien,
Suelen ser anulares, infiltrantes, ulcerados y provocan estenosis. Ambas formas infiltran la pared pudiendo atravesarla. La histología son similares. Es decir, macroscópicamente más bien es la diferencia. Uno es ulcerado, plano, mientras que el otro es generalmente fungoso. Provocan reacción desmoplásica, esa es una de las características también, por eso a veces cuando uno palpa el tumor es duro. Y los que nacen en el canal anal son escamosos o una variedad que no es usual, pero se considera también, y si la encuentran en la literatura, acuérdense, a veces lo ponemos ahí, a ver si es que han leído el texto, el adenocarcinoma, el carcinoma cloacogénico o basaloide también, son raros, pero a veces se encuentran por ahí. Pero si están en el canal anal, prácticamente son escamosos o son cloacogénicos, que son una variedad muy especial que se parece en la histología mucho al carcinoma vasocelular de la piel. Por eso se llama basaloide o cloacogénico. No lo ponemos acá por la rareza que es. Tumor carcinoide son células, ya ustedes saben, ¿no? Son células del sistema PUT, que elaboran sustancias peptídicas y que pueden coincidir con la aparición del síndrome carcinoide. ¿No? La localización del tumor carcinoide, largamente el apéndice cecal es la primera ubicación en cuanto a intestinos. Le pueden seguir en orden el ilion, el recto, el estómago y colon puede haber. Los hemos visto prácticamente en todos los lugares nosotros. La macroscopía es muy interesante, es una zona de meseta bien delimitada, sésil, como si fuera una moneda, raramente polipoide, pero puede ser. Provoca una elevación, un engrosamiento de la mucosa más bien con una zona umbilicada. Provoca una reacción desmoplásica, por lo tanto un poquito indurado también. Y característicamente son de un color amarillo. No tan intenso como la yema de huevo, pero muy, muy parecidos ahí. Es por el gran contenido de lípidos que tienen estas células. Hablamos lógicamente de la macroscopía todavía. Pueden ser únicos o múltiples. Nosotros hemos visto en un colon teníamos quizás por lo menos unos 70 u 80 carcinoides en un caso que tuvimos. Pueden ulcerarse y obviamente debutar con hemorragia. En la microscopía, la disposición muy característica en trabéculas, cordones, sonidos de células uniformes, con un citoplasma granular muy característico, núcleo redondo, muy inocente las células y mitosis muy, muy escasa. Los linfomas, diríase que le siguen en tipo de lesión maligna a los adenocarcinomas en general, de todo tubo digestivo. Y es la proliferación maligna de los linfocitos, lo que es un linfoma, ¿verdad? Es la ubicación más frecuente tal vez de linfoma extraganglionar. La ubicación más frecuente es la digestiva y dentro de ellos la mayor frecuencia está en el intestino delgado. Un detalle que para considerarlo primario de intestino debe estar seguro uno de que no hay linfoma de otra localización, aunque pudiera ser que sea uno de intestino y que de aquí ha migrado hacia un ganglio regional. Puede existir esa posibilidad, pero si es un ganglio de la axila o axilar cervical y tiene intestino delgado, lo más probable es que esto sea secundario a un tumor primario de ganglio. Pero la posibilidad existe, lógicamente. Como casi todos los linfomas extranodales son de tipo no Hodgkin. Dicho de otra manera, entonces, son excepcionales que sea un linfoma tipo Hodgkin, un linfoma de ubicación intestinal. ¿Ok? Otro tipo de linfoma son los linfomas B, relacionados con el mal,
que es un tumor de linfoide asociado a las mucosas, un linfoma del Mediterráneo que está definida como una enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, dicen que en desnutridos, en fin, otros problemas. Algunos detalles de esto se describieron, dicen, uno de los primeros describieron en el hospital 2 de mayo, hace ya muchos años, linfoma de Burkitt y algunos que son linfoma T. De lejos, los linfomas B son los más frecuentes. Pero de lejos, los de origen epitelial son los más frecuentes y es donde probablemente esté abocada más nuestra intención. Y si sospechamos o hay mucha evidencia, mucha posibilidad de que tengamos una lesión tumoral benigna o maligna en algún segmento del intestino, lógicamente hacer lo posible para poder derivarlo a un centro especializado y que le resuelvan el problema. El resto ya será negocio del cirujano o de los patólogos. Han sido ustedes muy amables y creo que ahora sí hemos terminado un poco más temprano. De todas maneras, hemos hecho una revisión de la patología que consideramos nosotros más frecuente en cuanto a intestino delgado y grueso, haciendo hincapié lógicamente sobre una patología muy propia que es nuestra tuberculosis, la enfermedad de Crohn, algunas parasitosis y los tumores que ya lo hemos señalado de lejos, los más frecuentes o los de mayor trascendencia son los malignos que pueden comprometer esta parte de la economía. Muchas gracias, nos despedimos y Dios mediante nos estamos viendo el próximo miércoles para hacer la última parte de la patología de tubo digestivo. Ahí sí, desde ahora les ruego un poquito más de paciencia porque son 4 o 5 temas que tenemos que tocar. De todas maneras, las vamos a hacer, a tratar de comprimir todo lo que se pueda. Muchas gracias a todas las que son mamás. No sé si habrá alguna por ahí de las alumnas que estamos ya estudiando, que ya tienen la suerte de ser madres. Un abrazo de mi parte y si no, a todas las mamás que ustedes puedan saludarlas, a las suyas, a las suegras, a las esposas. Un abrazo por este día. Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, Chao, doctor. buenas noches. Gracias, doctor. Muchos saludos a su mamá, doctor. Muy amable, gracias. Todavía la tengo, todavía la tengo. Saludos, doctor. Muy amable, gracias, hijo. Un abrazo también para las vuestras. Leif.